Buenas, grato contar con su compañía en la entrevista con Adolfo Hoy. Hoy con un invitado muy importante, el doctor Jairo Gómez Buitrego, docente, funcionario público durante ¿cuánto tiempo? Más de 28 años, Adolfo. Economista. Sí, señor, así es. Trabajó en la Contraloría General de la República. Hasta hace 2 meses, sí, señor. ¿Qué le deja esa experiencia como funcionario público? Un gran aprendizaje, tranquilidad y pasividad para afrontar los retos que se nos vienen encima. ¿Cuál fue su último cargo? Contralor delegado para las regalías en la Contraloría General de la República. Uy, pero ese sí es un boquete en el país. Y en materia de corrupción es una vena abierta, como señalaba Eduardo Galeano. Sí, así es. Muy preocupado, pero también muy convencido de que en Colombia también se pueden hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien qué significa en tema de corrupción? Tener principios, tener valores, ser una persona íntegra, de familia y un buen profesional. Insisto, ¿cómo enfrentar ese monstruo? Porque ese es el gran problema de la sociedad moderna, ese es el gran problema del país, por encima del conflicto armado, por encima de todo, la corrupción. Sí, sin lugar a dudas, eso es algo que desafortunadamente para Colombia, para Bogotá, ha sido el cáncer en las últimas administraciones públicas, desafortunadamente. ¿Cuánto se lleva la corrupción en Colombia? Según los datos del actual señor Contralor General de la República, más de 50 billones de pesos. Regalías. ¿Qué está pasando con ese tema? Bueno, ahí hay una gran preocupación. Yo lo dije y lo digo en mis clases. Desafortunadamente se está dando un fenómeno que es gravísimo y es algo como la cultura mafiosa de la contratación. Desafortunadamente con la ley 1530 del año 2012 se aportaron unos importantes recursos y se destinaron un gran ponqué, digamos, del presupuesto a las regalías, cosa que no hay antecedente en Colombia. Digamos, el desarrollo de los países asiáticos se debió fundamentalmente a destinar grandes cantidades de dinero a I+D, investigación más desarrollo. En Colombia, a partir del 2012, llegan importantes recursos provenientes de las regalías con destinación específica para ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, de acuerdo a los trabajos de auditoría que se realizaron recientemente por la Contraloría General, se encuentran que desafortunadamente están siendo mal ejecutadas. Entonces no hay control. Usted me habla de la Contraloría, pero si están siendo mal ejecutadas es porque no hay control. Todo lo contrario, todo el escándalo de corrupción que hay en este momento en buena parte obedece a los resultados de las auditorías que se ejecutaron en el año 2015-2016. O sea que está saliendo del closet, por decirlo de alguna manera, la corrupción en Colombia. Pues Adolfo, ahora escuchábamos, en todos los medios estamos viendo los serios cuestionamientos que hay por la ejecución de los gastos de regalías. En lo particular, a mí me correspondió 4 departamentos muy complejos: Córdoba, Sucre, Bolívar y San Andrés. Uy, no me diga. La costa tiene ese problema, quizás supera a otras regiones. Sí. Córdoba, ¿qué tenemos? ¿Cartel de la hemofilia está en Córdoba? Sí, señor, pero esos recursos no son de regalías. regalías. Eso no es regalías, pero eso tiene que ver con la corrupción. Sí, sí, sí. De hecho, la Contraloría General y el actual Contralor ha dicho algo que me parece que es esencial, y es que los recursos públicos provenientes de las regalías son recursos finitos, no renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que las regalías, como lo hemos sabido, han caído en los 2 últimos años, de manera que los entes territoriales, los alcaldes, los gobernadores que ejecutan estos recursos los deben de hacer pulcramente, porque son muy escasos y eso se está evidenciando. Sin embargo, efectivamente nosotros encontramos serias irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la opinión pública, que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, y hoy pues todos sabemos el gran escándalo donde se vinculan incluso las altas cortes, miembros de las altas cortes y personas de alto reconocimiento en el Congreso de la República. ¿Me puede dar algo más de los resultados de esa investigación? Es un documento que es público, que está en la página web de la Contraloría General de la República, pero por principios, por ética profesional, por supuesto no lo puedo hacer. La persona indicada y adecuada para dar detalles sobre el mismo es el señor Contralor General de la República. Y pues además, Adolfo, esto hace parte de la reserva de una investigación. Deme la fórmula. ¿Cómo contrarrestar la corrupción en el manejo de las regalías? Yo siempre he dicho que
los que ejecutan los recursos públicos tienen que ser personas capacitadas, idóneas, con experiencia, que sean éticas, morales, que les duela lo social. Entonces el problema es humano. Sí, por supuesto. Es que si el ser humano está blindado con principios, con valores, con ética, con moral, no entra la corrupción. Pero no hay una fórmula concreta que decir, si desarrollamos estos programas, no entra la corrupción, por ejemplo, en el caso de Córdoba, en el caso de los departamentos que usted señala. Capacitación, educación, especialización, formación y reitero, si uno tiene principios y valores, si uno es un hombre de familia, si uno quiere su familia, téngalo por seguro, Adolfo, que uno va a propender por garantizar que esos recursos que uno administra y ejecuta sean pulcramente ejecutados. La corrupción ha invadido todos los sectores y las nuevas generaciones también están metidas en el cuento. ¿Qué está haciendo la academia para evitar ese tema? Bueno, en ello yo llevo más de 16 años vinculado a la Universidad del Rosario. Tengo la fortuna y el privilegio, digamos, de que la universidad me haya considerado para publicarme 2 libros, uno en el 2007 y uno recientemente el pasado 8 de agosto. Y en ese libro, eso es lo que hablamos, de la ética, de la moral, de a los estudiantes decirles que nos tenemos que sensibilizar en lo social, que sabemos que los recursos son escasos y que ellos deben de ser manejados con la máxima pulcritud posible. ¿Sí se está insistiendo en ese tema, en la ética en la Academia Colombiana? Por supuesto. No es suficiente y habrá que hacerlo. Es más, desde la misma formación de nuestros niños, en las escuelas, en los colegios. Recuerde, Adolfo, por ejemplo, lo que se hablaba de la cartilla de Carreño. La urbanidad. La urbanidad de Carreño. O sea, que el niño desde pequeño sepa que tiene que existir coherencia entre lo que se dice y se hace, y hacer bien las cosas. ¿Usted aspira a llegar a la Cámara de Representantes? Sí, señora. Partido Conservador. Así es. Familia tamayista. ¿Tamayista se dice? Sí, por supuesto. Hago parte, y de verdad que me da mucho orgullo decir que hago parte de un equipo liderado por hace muchos años por el doctor Fernando Tamayo, actual senador de la República. Pero se retira el doctor Fernando por cuestiones de salud, después de 45 años, ¿no? Sí, señor, después de 45 años, desafortunadamente está en quebrantos de salud, está en un proceso de recuperación, gracias a Dios, a las oraciones de muchos amigos que lo conocemos. Ha venido en franca recuperación, pero él ha tomado una decisión y es que no va más al Senado de la República. Desde aquí, nuestras oraciones, un abrazo muy sincero y pronta recuperación, doctor Fernando Tamayo. Usted hace parte de un partido que está muy debilitado en este momento. ¿Cómo oxigenar el Partido Conservador? Bueno, yo creo que el Partido Conservador y incluso el equipo político liderado por el doctor Fernando Tamayo y ahora por nuestra candidata al Senado de la República, la doctora Soledad Tamayo, son muestras de que efectivamente venimos renovando. Quien reemplazó a la doctora Soledad Tamayo es el concejal doctor Nelson Cudía Salazar, que no ha sido bueno, sino excelente concejal, ha sido destacado por Bogotá Como Vamos como el 5º mejor concejal de 45 concejales, un hombre joven, un hombre comprometido, con unos principios y valores claramente arraigados, es protagonista en el Consejo de Bogotá, nos da orgullo, recientemente autor del Acuerdo 670 de 2017, donde el eje central y por convicción creo que el acceso a la educación superior de nuestros jóvenes es fundamental y él lo ha liderado, él lo está promocionando y afortunadamente la actual administración entendió algo que ha sido una preocupación nuestra del Partido Conservador, de quienes creemos y estamos convencidos que la educación es un instrumento de transformación social y yo creo que si disminuimos esa brecha de los muchachos que terminan su bachillerato y que no pueden acceder a la educación superior gracias a estos apoyos como los que están claramente definidos en el Acuerdo 670, pues me parece que es excepcional. Puntos concretos. ¿Qué puede hacer un representante de la Cámara para multiplicar el tema de la educación? ¿Qué puede hacer un representante de la Cámara para frenar el tema de la corrupción en Bogotá, por ejemplo? Bueno, yo tengo la tranquilidad de que he ejercido el control por más de 22 años, conozco el control, entendiendo perfectamente que este control que yo he ejecutado y que ha sido mi trayectoria es el control fiscal,
pero también me asiste una gran responsabilidad desde el Congreso de la República y es ejercer un control político, que es una de las grandes funciones de la Cámara de Representantes. ¿Pero qué puede hacer en temas concretos para el desarrollo de la educación? Esa educación para todos que va desde el Consejo, que es una propuesta desde el Consejo del grupo del doctor Fernando Tamayo. Hay algo que digamos que no es secreto para nadie, digamos que la nueva Constitución Política de Colombia abrió la posibilidad, por ejemplo, en el artículo 67 de la Constitución Política claramente habla de la gratuidad para la educación pública. Sí, eso finalmente se logró y digamos que ya hoy en día en Bogotá es una realidad. Pero digamos, y permítame, Adolfo, preciso, efectivamente hoy el tema de la educación en Bogotá y en buena parte del país ya no es la cobertura. Hoy la prioridad es la calidad de la educación y una persona que, como en el caso mío, yo soy producto de la educación pública, yo estudié en escuela pública, estudié en colegio público, me he formado y soy consciente de la importancia de la educación. Por esa razón, digamos que he trajinado y estoy convencido de la importancia de la calidad de la educación ahora en Colombia. ¿Y cómo mejorarla? Bueno, fijando unas políticas claras de educación, políticas públicas que vayan encaminadas a mejorar la educación. Y eso va desde la base, Adolfo. Eso va desde el niño cuando empieza a tener buenos hábitos, buenas costumbres, buenos principios, buenos valores. Que eso va combinado, entre otras cosas, con la familia. Si el profesor y el maestro y el padre de familia acuerdan de una manera disciplinada que los jóvenes de hoy tengan disciplina, compromiso y que estén claramente definidos esos principios y valores, pues vamos a tener unas generaciones mucho más honestas, con ética, con moral y que respeten los recursos, pero que sobre todo sean sensibles ante los problemas sociales de la ciudad de Bogotá y del país. Pero el Ministerio de Educación no funciona. Tenemos hoy universidades de garaje, colegios de garaje. Entonces, ¿dónde está el control? Bueno, ahí es donde va a jugar un papel muy importante los voceros, quienes estamos llegando a estas corporaciones, quienes no habíamos tenido opción, quienes creemos que estamos con la seria posibilidad de ejecutar buenas políticas y una política pública de educación es fundamental y estaremos muy pendientes del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación del país. Para esos amigos que no conocen a Jairo Gómez Buitrago, ¿por qué no se presenta de nuevo? Bueno, mi nombre es Jairo Gómez Buitrago, economista, tengo una especialización en finanzas privadas de la Universidad del Rosario, logré una beca internacional con la Agencia Española de Cooperación Internacional, estudié Economía y Administración del Sector Público en la Universidad de Alcalá de Henares, acá en Colombia hice un magíster en Seguridad y Defensa Nacional, bueno, y dedicado a la academia, a aprender, a transmitir lo aprendido. Y la verdad, lo digo con toda tranquilidad, yo siento en la universidad con mis alumnos, que todos son profesionales, que yo aprendo mucho, incluso más de lo que transmito. ¿Por qué quiere llegar a la Cámara? Porque yo creo que Bogotá merece personas nuevas, personas con una nueva imagen, con un compromiso, pueden revisar la hoja de vida de Jairo Gómez Buitrago con la certeza y la tranquilidad que no tengo ningún tipo de reproche o cuestionamiento alguno. ¿La corbata azul es mejor que la corbata roja? Bueno, me encanta la azul, pero también utilizo roja. Es más, tengo muchos amigos del Partido Liberal que me están acompañando porque tienen la convicción de que hoy por hoy no es de partido, sino de amistad, de generar espacios de confianza y nos ha permitido con muchos amigos de otros partidos políticos que muy generosamente quieren acompañarme. No me entendió con sentido del humor. ¿Qué es mejor, una corbata azul o una corbata roja? ¿Qué tiene más corbatas? Bueno. ¿Usted sabe el término corbata qué significa? No, pues yo nunca he sido una corbata en la administración pública, siempre he afrontado mis trabajos y mis responsabilidades con mucha seriedad y eso lo pueden corroborar muchas personas que me conocen y saben de mi trayectoria en la administración pública. Jairo Gómez Buitrago, candidato a la Cámara por el Partido Conservador de la familia Tamayo, Gracias por venir. A usted muy amable, Adolfo. Muchas gracias. Gracias.